Que Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas. Es un gustazo estar con todos ustedes en este viernes. Gracias a Dios, es viernes 14 de octubre de 2022. Estamos en la serie de devocionales Saldrás de esta, estudiando oraciones para los momentos de crisis. Hoy es el día 10 y el devocional de hoy se titula Aún he de alabarle. Esta es una frase muy famosa en los salmos, especialmente del Salmo 42, que muchos de nosotros nos encanta, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es un salmo hermoso, pero no vamos a estudiar ese salmo, sino que vamos a estudiar el Salmo 43. Y es interesante que el Salmo 43 y el Salmo 42 comparten algunas frases exactamente iguales, especialmente esa oración, que más que una oración es como una exhortación a uno mismo. Es como ponerse frente al espejo y decirte a ti mismo, ¿por qué te abates? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Que aún he de alabarle, aún he de cantarle al Señor, mi salvación, esperanza mía y mi salvación, mi Dios y mi salvación. ¿Qué oración? Es una oración a Dios porque es un salmo, pero también es una exhortación a uno mismo, como si te dijeras a ti mismo, ¿de qué te abates? ¿De qué te angustias? Espera en Dios. Y vamos a entender, hermanos, entonces, que esta hermosa oración es una oración para tiempos de crisis. Y qué bonito que en la palabra de Dios aparece más de 3 veces. En el Salmo 42 aparece 2 veces, se repite, y en el Salmo 43 vuelve a aparecer. Vamos a estudiarla, vamos a entenderla, vamos a pedir a Dios que nos hable a través de ella. Gracias, Señor, por el día nuevo que tú nos das. Cada mañana, Señor, el respirar es don tuyo. Gracias por estas oraciones, Dios mío, que nos ayudan a no abatirnos, no angustiarnos, sino esperar en ti. Y aún en medio del dolor más difícil, Señor, cantarte alabanzas que glorifiquen tu nombre. Háblanos, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Aún he de alabarle se llama este devocional. Vamos al Salmo 43. Es un salmo corto, solamente 5 versículos. Vamos a leerlo. Dice así. Hazme justicia, oh Dios, y defiende mi causa contra una nación impía. Líbrame del hombre engañoso e injusto, ya que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has rechazado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Recuerden que estas preguntas, mis queridos hermanos, no deben entenderse necesariamente como un reclamo así de enojo a Dios. Es una expresión que se usaba en aquella época en los momentos de dolor. Se interpretaba la angustia, en los momentos difíciles, el dolor, lo malo, como la falta de Dios. Y creo que tiene toda la razón. Cuando experimentamos angustia en nuestro corazón, lo que nos hace falta es la presencia de Dios. No significa que Dios no se esconda de nosotros o nos dé la espalda. Dios es omnipresente y Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Y afortunadamente ninguno de nosotros que hemos creído en Cristo Jesús experimentaremos nunca la ausencia de la presencia de Dios. Nunca experimentaremos toda la ira de Dios derramada sobre nosotros, como lo experimentó el mismo Jesucristo por nuestra salvación. Los que creemos en Él, entonces, no tenemos que experimentar eso. Pero sí podemos orar estas oraciones. ¿Por qué me has rechazado? En el nombre de Jesús, precisamente, en momentos de crisis. No porque de verdad Dios no esté con nosotros, sino en una expresión de que lo que necesitamos es a Dios. Lo que necesitamos es que Dios se haga presente en nuestra vida, no porque no esté presente, sino que se note, que nosotros lo reconozcamos, que su poder actúe e intervenga en nuestra vida. Entonces estas oraciones están pues afirmando eso, que necesitamos a Dios, especialmente en momentos de crisis. Versículo 3. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu santo monte y a tus moradas. Miren lo que dice aquí el salmista, ¿qué es lo que necesita? Que venga la luz y la verdad del Señor y que nos lleve a su santo monte, a sus moradas, a estar con Él. Sus moradas no significa unas casas de color morado, las moradas es donde mora, donde Dios mora. Ahora no significa que Dios tiene casas. ¿Cómo serán las casas de Dios? ¿Serán mansiones de lujo? ¿Serán casas del Infonavit, una vecindad? No, no obviamente todo esto son imágenes que está pintando el salmista para hablar de una verdad completamente trascendente, completamente inconcebible, estar en la presencia de Dios. Versículo 4. Entonces llegaré al altar de Dios, a Dios, mi supremo gozo, y al son de la lira, al son de la guitarra te voy a cantar.
oh Dios mío. Noten cómo el salmista está abatido, está angustiado, hasta expresa estas preguntas: ¿por qué me has abandonado, Señor? Y después afirma: voy a ir a ti. Y ahí es donde hallo paz, y ahí tú, mi supremo gozo, el que me da esperanza, y te voy a cantar con mi guitarra. Te voy a llevar serenata, como dice la canción. Versículo 5, y aquí está nuestra frase. ¿Por qué te bates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues aún he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Me encanta esto porque es el tema de nuestros devocionales. Pues aún he de alabarle otra vez. O sea, saldrás de esta, saldré de esta. Y voy a alabar al Señor antes de la crisis, durante la crisis y después de la crisis. Porque no le alabo o le dejo de alabar por cómo esté mi circunstancia, sino por quién es Él, mi Señor, mi Dios, mi luz y mi salvación. Líbrame, comienza diciendo este salmo, y así es como lo que une nuestros devocionales, mis queridos hermanos, estas oraciones de petición a Dios. Y noten ustedes cómo en estos salmos, muchos de los salmos que estamos leyendo, no todos, pero muchos de los salmos que estamos leyendo son salmos de lamento. Y notan ustedes cómo hay un cierto patrón generalizado, no todos son iguales, no todos estrictamente siguen necesariamente la misma estructura de manera completamente precisa, pero hay similitudes. Y yo siempre lo explico con estos 3 pasos, 3 momentos, como si fuera casi que una fórmula. Las cosas con Dios no son recetas, no son fórmulas, pero sí hay ciertos lineamientos que Dios nos quiere dar a nosotros para aprender a pasar por los momentos de crisis. Vamos del lamento: Señor, ¿por qué? El lloro, el clamor, el dolor. Otros salmos dicen: mis lágrimas han llenado mi habitación, nado entre mis lágrimas. Y ese es el primer estado, y se vale pasar por ese. Lo que no se vale es quedarse ahí. Después vamos a la petición, y todos estos salmos que estamos leyendo van a la petición: líbrame, sálvame, protégeme, sáname, cuídame, líbrame, guíame, sáname. Pasamos del lamento a la petición y finalmente a la confianza en Dios. Yo en ti confío. Y esa confianza incluye alabanza. Te alabo, te doy gracias, te agradezco. Ojalá que podamos siempre tener en mente en los momentos de crisis estos pasos. No es una receta, no es una fórmula, no es un compuesto químico que siempre se cumple exactamente igual. No sabemos, a veces se traslapan, a veces más bien vamos como en una espiral pasando por los 3 estados una y otra vez a lo largo de los días, hasta que finalmente Dios nos restaura, nos vuelve el gozo, el brillo de nuestros ojos. Lo que quiero decir es que no es ciencia, no es ciencia de laboratorio, sino es una relación, un proceso con Dios en el cual estamos caminando llevados de su mano, y eso es hermoso. Y el devocional de hoy se titula Pues aún he de alabarle. Y tengo 3 enseñanzas para todos nosotros, mis queridos hermanos, sobre el asunto de salir de esta. ¿Cómo le hacemos para salir de esta? Y para aún alabarle en medio de la crisis, antes de la crisis, durante la crisis y después de la crisis. Sé que le voy a alabar porque sé que mi Redentor vive, y sé que aún en mi carne voy a ver a Dios, como decía Job. Yo sé, también Job me encanta porque es otra expresión de saldrás de esta, dice Job. Yo sé que mi Redentor vive, y sé que sacará mis huesos del lodo y sacará mi vida del hoyo, y en mi carne voy a volver a ver a Dios. O sea, este no es el final. Eh, el túnel no es el final. Si todavía no he visto la luz al final del túnel, todavía no se acaba esto, porque saldrás de esta, mi querido hermano. 3 cosas quiero decir para aún alabarle a nuestro Señor aún en medio de la crisis, que tenemos que hacer. Número 1, estar frente al altar de Dios. Dice el salmista: envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu santo monte y a tus moradas. Entonces llegaré al altar de Dios, mi supremo gozo, y el son de lira te alabaré. Primera cosa que tenemos que hacer para salir de esta es estar frente al altar de Dios, estar en la presencia de Dios. Y las 3 enseñanzas son con la letra E, para que se nos quede bien memorizado. Estar frente al altar de Dios. Número 2, exaltar el nombre de Dios. Una vez en el altar de Dios, sí, podemos hacer preguntas, sí, podemos expresar nuestra queja de pronto a veces, claro que sí, se vale ser honesto delante de Dios, pero no se vale quedarse ahí. Pasemos a la petición y a la exaltación. Exaltemos el nombre de Dios, glorifiquemos el nombre de Dios.
Demos gracias a Dios. ¿Sabes que esa es una de las prácticas, de las herramientas más efectivas para salir de la crisis? Enfócate en la gratitud, en lo que tienes, en tus bendiciones. En vez de estar enfocándote en todo lo que te falta, exalta a Dios. ¿Por quién es Él? Dale gracias por todo lo que te ha dado. Exalta el nombre de Dios. Y número tres, tercera E, dijimos, uno, estar frente al altar de Dios. Número dos, exaltar el nombre de Dios. Y número tres, esperar en su salvación. Espera, sé paciente. Siempre amanece, mis queridos hermanos, siempre amanece, por más larga que sea la noche, siempre amanece. Ahora en invierno, bueno, seguimos en otoño, pero conforme nos vamos acercando al invierno y nos vamos alejando del verano, las noches cada vez son más largas, los días cada vez son más cortos. Saben ustedes que el día no siempre dura lo mismo, por eso existe un equinoccio. El equinoccio es cuando el día y la noche duran más o menos exactamente, no más o menos, exactamente lo mismo. Nos vamos alejando del equinoccio y nos vamos acercando al solsticio, y los días y las noches se van haciendo cada vez más eh, diferentes en cuanto a lo que miden, lo que duran. En el invierno es cuando son las noches más largas, pero siempre llega el amanecer. Por más larga que sea la noche, siempre llega el amanecer. Por eso espera en su salvación. Y dite esta oración. Es una oración a Dios, pero que incluye una parte para nosotros, dirigida a nosotros mismos. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Aún he de alabarle. Espera en Dios, porque he de alabarle otra vez. Voy a volver a cantar, hermano, vas a volver a cantar, vas a volver a sonreír, vas a volver a ver la luz. Espera en Dios, Él es tu salvación, Él es tu Dios. Y te aseguro que saldrás de esta. Oremos. Gracias, Señor, por esta palabra. Permítenos no abatirnos, no angustiarnos, porque tú estás con nosotros, porque tú eres nuestro Rey, porque tú eres nuestra esperanza, nuestra luz y salvación. Y aún te hemos de cantar otra vez. Te cantamos antes de la crisis, Señor. Te cantamos durante la crisis y te cantaremos después de la crisis, porque estamos seguros que saldremos de esta. En el nombre de Jesús, te pido bendición para todos mis hermanos. Amén. Amén, hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.